fines de los 70, una serie de asesinatos dejarían a las mujeres de Los Ángeles temerosas de salir a la calle. Fue un pánico tremendo. Un alto riesgo para las mujeres. Fueron días espantosos. Quien haya hecho esto no era un aficionado. Los crímenes alcanzaron una profunda depravación. Fijó alambre eléctrico en la palma de sus manos y lo conectó a una toma de corriente para electrocutarla. En un desborde criminal que rompió todas las reglas. Casi todos los crímenes sexuales en serie tienen un solo autor. Circulan por ahí algunos sujetos que matan con impunidad. Y desconcertó a los expertos. Era un tipo agradable. Hey, Dean. How you doing? Que ocultaba a un asesino sádico. You know, I told you, killing abroad doesn't make any difference to me. No todas las historias de Hollywood tienen un final feliz. Era un tipo muy amable. Can I have a cigarette, please? Si pudiera ir a Walla Walla ahora, mataría a ese hijo de perra. Bienvenidos a Los Ángeles. Dementes. Si hablas de Hollywood, muchos piensan en un lugar esplendoroso en que se hacen películas y viven las estrellas. Eso no es del todo así. Hay sectores miserables en Hollywood. Nada cambia. Solo los rostros. Pero estos terribles hechos se repiten. Siempre ha sido así. En 1977, el lado oscuro de Hollywood sería expuesto al mundo. Era la época de las discotecas y clubes nocturnos. Y si bien las mujeres estaban sexualmente liberadas, aún no eran vistas como ciudadanas con derechos en muchos sentidos, y las prostitutas eran vistas como mujerzuelas y no como víctimas. A fines de los años 70, Lois Lee fundó Hijas de la Noche, institución benéfica para el rescate de las niñas prostituidas. ¿Qué quieren ser cuando adultas? Alcen la mano. Yo quiero ser asistente social. ¿Asistente social? ¿Quieres trabajar para niños? ¿Niñas como tú? La edad más común era 19 años, algo notorio en las calles de Hollywood. Esta ciudad parece atraer a muchas personas. Personas jóvenes que escapan de sus casas, de todas partes del país, la costa este y otras más, que terminan en la calle y venden su cuerpo por un lugar donde dormir. Una de esas adolescentes fue Yolanda Washington, que se prostituía para poder mantener a su bebé. Sus amigas me llamaron y me pidieron que la protegiera cuando compareció ante el tribunal de Beverly Hills. Parecía ser una chica atrapada en la prostitución. Cuando llegó a juicio, ella se había declarado culpable y fue recluida en prisión por 10 días. Se supone que me llamaría al salir, pero nunca lo hizo. El 17 de octubre de 1977 se descubrió el paradero de Yolanda Washington. Sus amigas me dijeron que la habían hallado desnuda y muerta en una colina. Al costado de la carretera, cerca del famoso cementerio de las estrellas del cine, Yolanda estaba desnuda y muerta. Su asesinato sería solo el primero de muchos. Era poco antes de las 6 de la mañana y nos dijeron: encontramos un cadáver. Al parecer una mujer joven, desnuda. Cuando se trata de una persona joven, eso es duro, siempre muy doloroso. ¿Ven ese auto? Ahí mismo estaba ella. La encontraron sobre esas plantas, que llaman plantas de hielo, que están a un lado del camino. Estaba desnuda,
boca arriba, con los pies apuntados hacia ese callejón. Tan pronto llegamos a la escena y vimos el cuerpo, no hubo duda de que fue un asesinato, porque había marcas en sus muñecas, en sus tobillos y también en su cuello. Parecía haber sido atada y luego estrangulada. Consideramos que era un crimen ocasional. No teníamos idea dónde nos llevaría o qué iba a suceder. Ignorábamos que era el comienzo de una serie de asesinatos. Finalmente, la identificación indicó que era Judy Miller, de 15 años, quien también había desaparecido de las calles de Hollywood. El cuerpo aún estaba en la unidad de medicina forense cuando recibimos el aviso del hallazgo de otro cadáver desnudo de una mujer joven. Y esta vez en Glendale. Mi compañero y yo fuimos a la unidad forense, donde nos mostraron a la primera víctima y la pusieron al lado de la segunda, identificada como Elisa Castin, una junto a la otra. Recuerdo que el médico que las vio nos dijo, una parece realmente la fotocopia de la otra. Las mismas marcas de amarras en muñecas, tobillos y cuello. Las dos fueron abandonadas en una loma junto a la carretera. No tenían ropa ni joyas, ni otras pertenencias de algún tipo puestas o cerca de ellas. Supimos que teníamos a un asesino o dos que era responsable de al menos 2 muertes. Y la cuenta estaba por aumentar. Fue un domingo. Creo que el 20 de noviembre de 1977. Me llamaron porque habían encontrado un cuerpo desnudo en unos matorrales del parque Highland. La víctima era una chica veinteañera, obviamente asesinada. Mostraba marcas de ataduras en sus muñecas y en sus tobillos y también en su cuello. Todo nos hacía pensar en una estrangulación. La joven asesinada era una estudiante de 20 años, Christina Weckler. Su padre viajó de Los Ángeles y yo lo atendí, y eso es quizás la parte más ingrata del trabajo en homicidios. Tener que sentarse a hablar con la madre y el padre de las víctimas. Tuve que decirle lo que había ocurrido con su hija. Fue un momento muy terrible para ese hombre. Su joven hija había sido estrangulada y asesinada sin ninguna razón. Christina vivía sola en un antiguo apartamento en la avenida Garfield Este de Glendale. Los detectives no tenían sospechosos aún. Yo seguí adelante con la investigación de sus antecedentes, sus compañeras de escuela, sus pretendientes, etc. Surgió un nombre en los inicios de la investigación. Y un sujeto con el nombre de Kenneth Bianchi fue mencionado. Y recuerdo que hallé ese nombre en una de sus libretas. Ella había escrito una observación sobre Kenneth Bianchi. Lo comparaba con un vendedor de autos usados. Christina Weckler conoció a Kenneth Bianchi cuando eran vecinos en un bloque de apartamentos de la avenida Garfield. Fue un encuentro que a ella le costó la vida. Dementes. Dementes. Hasta el 20 de noviembre de 1977, 4 mujeres jóvenes han sido halladas desnudas y muertas en las colinas de Los Ángeles. En una agenda de la víctima Christina Weckler está escrito el nombre de un vecino. Ella lo compara con un vendedor de autos usados. Kenneth Alessio Bianchi había nacido el 22 de mayo de 1951 en Rochester, Nueva York, hijo de una prostituta. Su madre biológica no lo quiso
y lo entregó a una vecina para su cuidado por un día, y después a otra vecina por otros días, y luego a otra más. Prácticamente por 4 meses no tuvieron contacto. Ken fue adoptado por Frances Puccioni. Frances siempre había deseado un hijo. Le encantó Ken, lo adoró. Vivía aterrada de que algo malo pudiera pasarle. Llegó a ser casi un dios para su madre. Él era su vida. Temía que pudiera enfermarse y morir, y lo llevaba al médico a menudo. Esa sobreprotección, ese afecto abrumador, terminó por vulnerar su sentido de ser una persona fuerte, con temple. Su fijación eran las infecciones del tracto urinario, no sé por qué. Creo posible que al tratar al chico, ayudarlo y revisarlo, ella excedió los límites sin saber lo que hacía. Mucha gente piensa que una estimulación genital precoz, sea mediante abuso sexual o a través de terapia médica, sentará las bases para un mayor desarrollo de la sexualidad del niño. A través de todo su historial médico, hay anotaciones como: la señora Puccioni es una mujer aproblemada y necesita ayuda. Igual que el niño, alguien debe hacer algo sobre este niño. Numerosas personas se formaron la singular opinión de que él no tenía carácter ni sinceridad. La madre de Bianchi me dijo que él siempre mentía y que lo hacía desde que era niño. Contó que cuando él tenía unos 6 o 7 años e iban a una tienda o al supermercado, al volver a casa en el auto, caían artículos de los bolsillos de Bianchi, como dulces y galletas, por ejemplo. Ella obviamente le preguntaba: ¿de dónde sacaste eso? Porque no lo había pagado. Y Kenny decía no saber cómo había llegado eso a sus bolsillos. Muchas personas mienten cada día y muchas veces al día. Investigaciones demuestran que el 97% de la población admite que miente a diario. Y los analistas concluyen que el 3% miente sobre sus mentiras. Aquí el caso es que Bianchi, como otros individuos, es un mentiroso patológico. Ellos no dicen mentiras engañosas para exagerar su importancia o enmendar algo malo. Ellos mienten porque necesitan mentir. Para ellos, mentir es una forma de control y también de dominación. Como me dijo un criminal, ¿para qué decir la verdad y quedar mal yo? Mejor miento y que otros queden mal. En esos días, el nombre de Bianchi estaba archivado junto a centenares de pistas por investigar. Por eso, la muerte de 4 mujeres jóvenes pasó mayormente inadvertida en la ciudad. Pero todo eso iba a cambiar. Parecía una semana común, pero lo que agitó el ambiente fue la muerte de 2 jovencitas. Dolores Cepeda, de 12 años, y su amiga Sonia Johnson, de 14, se habían extraviado después de ir de compras al centro Igloo Rock Plaza. Fueron halladas en una loma, próxima a una vía pública importante, justo sobre la autopista Interestatal 5, una de las grandes autopistas de Los Ángeles. Sus cuerpos estaban en un vertedero. Los chicos que las encontraron creyeron que eran maniquíes. Cuando debes enfrentarte con esa clase de crímenes, sientes un odio profundo hacia los responsables. Y con justa razón, no es profesional sentir eso. Pero lo sientes. 3 días después, una estudiante y aspirante a actriz de 28 años fue encontrada muerta. El cadáver de Jane King estaba a un lado de la carretera. Jane King fue abordada en Hollywood al salir de un lugar que funcionaba como estudio de actuación. Una semana después, la estudiante de negocios de 18 años Lauren Wagner fue encontrada en un camino residencial.
Tras el asesinato de Lauren Wagner, se desató el pánico. Fue hallada con evidencia de que las palmas de sus manos habían sufrido algo raro. Tenía quemaduras en las palmas de las manos. No se supo cómo se las había causado, pero parecían demostrar que fue víctima de tortura. Los medios apodaron al criminal misterioso como el estrangulador de la colina. El caso aterrorizó a Los Ángeles. Los habitantes de la ciudad estaban cautelosos y asustados. Muchos compraban armas de fuego, otros tomaban lecciones de karate. Fue espantoso para muchas mujeres. Al divulgarse detalles del secuestro de Lauren Wagner, el terror aumentó más. 2 testigos presenciales dijeron que al parecer un detective la arrestó frente a su casa, y fue cuando la gente empezó a asustarse porque ¿en quién podían confiar? Empezamos a buscar a un policía porque no hubo resistencia y se suponía que alguien en posición de autoridad había confrontado a las jóvenes. La gente empezó a pensar entonces, bueno, casi todas estaban involucradas en la prostitución y esas cosas, pero Lauren Wagner era una universitaria. Estaba muy cerca de su casa cuando la secuestraron. Eso fue lo que causó espanto a todos en la ciudad, porque el próximo podía ser cualquiera. Todas las mujeres corrían un gran riesgo, al extremo que la policía les informó que no tenían que detenerse en la carretera. Si una patrulla policial así se los pedía, debían seguir su destino y llamar desde ahí. Estábamos bajo mucha presión para solucionar el caso. Los detectives se preguntaban dónde y cuándo atacaría otra vez el estrangulador. La presión en casos como este es autoimpuesta y es algo que con el curso del tiempo se intensifica porque el mismo individuo o individuos siguen actuando y nadie consigue detenerlos. Y el estrangulador de la colina no dejaba de actuar. Cometió un crimen que estremeció a toda la ciudad. Fue considerado un asesinato realmente descarado. Bienvenidos a Los Ángeles. En este lugar encontraron a Kimberly Martin. El día del hallazgo, cuando llegamos ahí, no se podía caminar por esta calle. Había demasiados autos y demasiada gente. Arrojaron su cuerpo en esta colina deshabitada y la dejaron tendida frente al centro de Los Ángeles. Cuando llegué ahí y vi la escena, me pareció que el asesino buscaba difusión mediática por la forma en que habían dejado el cadáver. Inmediatamente me di cuenta de que eso era un mensaje diciendo: me llaman el estrangulador de la colina. Bueno, aquí tienen. Aquí hay una víctima en la colina para ustedes. Véanme, vean cómo he logrado eludirlos. Vean cómo les demuestro mi habilidad con mis homicidios. Y noten lo grande que soy. Eso es lo que piensa alguien al hacer algo así. El apodado estrangulador de la colina le ha quitado la vida a 9 mujeres jóvenes y está lejos de dejar de matar. Dementes. Dementes. En los 2 últimos meses de 1977, el llamado estrangulador de la colina secuestró y asesinó a 9 mujeres y temerariamente abandonó los cuerpos desnudos a la vista de todos Los Ángeles.
Luego, tan sorpresivamente como empezaron, los crímenes se detienen. Nuestras dudas eran: ¿qué habrá pasado? ¿Se mudó? ¿Está preso? ¿O acaso murió? No lo sabíamos. Y después repentinamente surgió el caso Hasped. En lo alto de las montañas de Los Ángeles, el cuerpo desnudo de la telefonista de 20 años, Cindy Lee Hasped, se hallaba en el maletero de su auto, abandonado a un lado del camino. El asesinato confirmó una terrible sospecha que tenían los investigadores, algo prácticamente desconocido en la historia de los crímenes en serie. Si dejaste ahí el auto de ella, ¿cómo podrías bajar de la montaña? No querrías caminar. Serías demasiado sospechoso y mucha gente te vería conduciendo. Y fácilmente una patrulla de carreteras de la policía podría verte caminando en la noche. Eso es algo que nadie haría. No tiene sentido. Así que se deduce entonces que existió un segundo auto. El asesino no actuaba solo. La mayoría de los asesinatos sexuales en serie tiene solo un autor. Son actos privados porque el asesino no entiende su propia perversión, no comparte eso con nadie. Aunque los detectives no lo sabían entonces, Cindy Hasped había llevado su auto a un taller de tapicería en Glendale, propiedad de Angelo Bono, de 44 años. Sus padres se divorciaron, de manera que Bono se crió sin padre en el hogar. Vivía en una zona en que había pandillas mexicanas. Él era italiano, pero se juntaba con algunos pandilleros mexicanos. Fue detenido cuando joven, creo que por robo de vehículos o algo semejante. Era muy cruel con las mujeres. Al parecer era así desde la secundaria, pero lo creían un buen sujeto. Revelaba un desprecio, casi un odio hacia las mujeres. Sabíamos que era sádico, que disfrutaba infligiendo dolor. Debía venir de su infancia, tenía que ser por algo que había visto o vivido y que le dio acceso a esas fantasías que quiso poder concretar al convertirse en un adulto. Pero debíamos verificarlo. Bono se casó a los 20 años, pero su violencia lo llevó a un divorcio. Siguieron otros 3 matrimonios fracasados. Como adulto trabajó en ocasiones en algunas distribuidoras de autos, probablemente mecánica y tapicería. Llegó a capacitarse bien como tapicero. De esa forma abrió su propio taller en Glendale, con el que se hizo una reputación por su excelente trabajo. Era un sujeto que vivía bajo el código de la mafia. Siempre se consideró un macho de la mafia italiana. Bono dormía con muchas chicas del lugar, incluidas las novias de sus hijos. Muchas mujeres se ofrecían al hombre que se hizo conocido como el semental italiano. No tenía un atractivo físico especial, pero su actitud, su imagen de virilidad, su sentido de "este soy yo", la confianza en sí mismo, podía hacerlo muy atractivo para muchas mujeres. Pero la naturaleza sexual y sádica de Bono siempre estuvo presente. Él, junto a otros sujetos, incluidos sus hijos, iban a Hollywood y mostraban placas a las prostitutas, simulaban arrestos y se divertían haciendo eso. En ese tiempo, Angelo Bono no era sospechoso para la policía. De hecho, había 10 mujeres asesinadas y aún no tenían pistas. Desde luego uno no quiere ver más víctimas, y cuando la situación se prolonga, te empeñas por sacar al individuo y sus cómplices de la calle. Pero lo habitual es que pienses, esperemos que ataque de nuevo, ¿entiendes? Lo cual tiene algo de macabro, porque es malo esperar que muera alguien más para solucionar un caso. Pero, bueno, yo creo que nadie que haya investigado crímenes en serie prolongados como estos se negaría a admitir que eso fue algo que pensó
en algún momento. Pero las nuevas víctimas no aparecían en las colinas de Los Ángeles, sino 1900 kilómetros al norte, en la tranquila ciudad costeña de Bellingham, Washington. Un doble asesinato de estudiantes, Karen Mandic y Diane Wilder. Compartían habitación y eran compañeras en la Universidad de Washington Occidental. Las amigas llevaban desaparecidas un día cuando el auto de Karen fue visto aparcado en una colina. Nos acercamos a examinar y logramos ver dos cuerpos en el espacio trasero del vehículo. Había dos mujeres estranguladas con cuerdas en forma muy limpia y se notaba que el responsable no era precisamente un aficionado. Las dos jóvenes habían sido contactadas por un capitán de patrulla de seguridad llamado Kenneth Bianchi, que trabajaba para Seguridad Whatcom. Recibimos una llamada de Bellingham, Washington. Dijeron, tenemos a un sujeto detenido. Su nombre es Kenneth Bianchi. There's lots of things you're telling me that don't really mesh with the total picture that we've accumulated so far. I want you to understand something, okay? Just between you and me and everybody else. And I'm not a doctor. I don't know why the heck I haven't remembered things all this time. La licencia de guardia de seguridad indicaba direcciones anteriores en Los Ángeles. Sabíamos que había residido en esa área durante el tiempo de actividad del estrangulador de la colina en Los Ángeles y que había cesado en los días en que llegó a Bellingham. Tenía una dirección en Glendale, en Garfield, justo al lado de Christina Weckler y justo enfrente del domicilio de Cindy Hatsbeth. Y eso era un vínculo que antes no teníamos. Con eso no quedó duda de que ahora sí teníamos a un sospechoso. Sin embargo, quienes conocían a Kenneth Bianchi creían que habían arrestado a un hombre inocente. Recuerdo que cuando supimos que Kenneth estaba detenido, lo hablamos entre los colegas y de verdad nadie podía creerlo. Era un tipo muy amable. It doesn't bother you if I smoke, does it? Can I have a cigarette, please? Una buena persona. Oh, thank you, John. A service, thank you. Fue impactante. Nadie podía creer que fuera cierto. Pensaban que muy pronto reconocerían tener al sujeto equivocado. ¿Sería posible que tanto el hombre equivocado como el hombre correcto habitaran el mismo cuerpo? Algo extraordinario está a punto de ocurrir. What is your name? Billy. All right, Billy. Aparentemente hipnotizado, Bianchi empieza a mostrar varias personalidades muy diferentes. Anybody else here to talk to? My friend. Who's that? Stevie. He's my second best buddy. Ese era Kenny, el hombre gentil, el tipo afectuoso. You see there, Ken? The game we used to play when I was a kid, London Bridges, you know where where people stand with their arms crossed and somebody goes down. Yeah. Down the middle, it looks like that. Y después era un asesino sádico. Two broads getting it on. En esos días, si lograbas demostrar una enfermedad mental, eras libre. I'm really desperate. I think I'm losing my head, you know. I told you, killing a broad doesn't make any difference to me. Killing anybody doesn't make any difference. Maybe you didn't kill any of those. I don't know. Oh, hey, no, wrong, man. Hey, I killed a couple of these. Billy, tell me, what do you know about Kent? Ken. I don't know, Ken. And how about Steve? He's a bad egg.
Varios médicos se convencieron de que Kenneth Bianchi tenía múltiple personalidad y que era completamente inconsciente de que su otro yo, Steve, fuera un asesino. This captain is the broad you killed, you say. Am I going too fast? Yeah, you're going so damn fast. I'm not that smart. Los detectives, sin embargo, no son tan fáciles de engañar. Me quedó muy claro que estábamos ante un actor terriblemente malo. Open your eyes and look at Mr. Brett. He wants to talk to you. Hey, Dean. How you doing? Bianchi era el típico vendedor de autos usados. Okay. Did your wife have the baby yet? Fue bastante irónico recordar que Christina Weckler había escrito esa nota sobre este hombre. Y tenía razón. Recurrimos a nuestro propio experto en múltiples personalidades, quien realizó una serie de entrevistas con Bianchi y llegó a la conclusión que el hombre fingía tener ese problema de personalidad. Bianchi de inmediato cambió su declaración al verse descubierto de no culpable a hagamos un trato. Fue cuando repentinamente recordó el nombre de Bono y lo contó todo. Kenneth Bianchi afirmó haber cometido todos los asesinatos del Estrangulador de la Colina con un socio, el tapicero de Glendale, Angelo Bono, de 44 años. Y hubo un giro impactante. Bono y Bianchi eran primos. Dementes. Dementes. En 1979, después de su arresto por doble asesinato en el estado de Washington, Kenneth Bianchi reveló que era el responsable de los infames crímenes del Estrangulador de la Colina con otro hombre, el tapicero de Los Ángeles, Angelo Bono. El padre de Bono era hermano de la madre adoptiva de Bianchi, por lo tanto, Bono y Bianchi eran primos. A cambio de eludir la sentencia de muerte, Bianchi ofreció contar la impactante historia de sus crímenes y los de Bono y testificar contra él. Bianchi creció en Rochester, que en esa época no era un lugar muy atractivo, y viajó a Los Ángeles porque su madre le pidió que viniera y buscara un empleo. Llega a Hollywood y está muy ansioso. I've always wanted to go to California, the sun, the girls, the beaches. Cuando ellos se juntaron, su alianza fue maléfica. Hay solo un puñado de casos en que opera más de un criminal. Cuando hay más de un criminal, casi siempre un individuo es dominador y otro un sujeto que lo ayuda. En el caso del Estrangulador de la Colina, parece que Bono era quien dominaba por su sadismo y demás, pero Bianchi no se quedaba atrás. Se juntó con Bono, su primo depravado sexual, a quien admiraba al comienzo. Siempre lo observaba y al hacerlo pensaba, wow, vean cómo ese tipo manipula a las mujeres. Bono trataba a las mujeres como seres desechables, unos verdaderos objetos. Poco después de llegar a Los Ángeles, Kenneth Bianchi intentó conseguir empleo en las fuerzas policiales. I like to work with people and I like doing things for people. And I can't think of any job where you become more in contact with people in the law enforcement field. And that's what I want the most out of life, because I want something I'm going to be happy in, something that I'll be satisfied in, something I can make a career out of. I think it's like Al ser rechazado por 2 departamentos de policía, Bianchi decidió embarcarse en una carrera alternativa con su primo. Contaban con 2 chicas de 16 años que Bianchi llevó donde Bono y que finalmente usaron como la base de un servicio de prostitución
por encargo. Estos tipos fueron muy crueles. Aterrorizaron a esas chicas. Las llevaron a un galpón para tener sexo con unos hombres que, según ellos, eran policías. Si lo eran o no, no lo sé. Cuando una de las jóvenes huyó, buscaron un gato. Lo mataron y se lo enviaron en una caja con un mensaje que decía: eres una gatita muerta. Eran tipos malos. Cuando ambas chicas finalmente dejaron la ciudad, empezaron los crímenes del estrangulador de la colina con el asesinato de la prostituta Yolanda Washington. Bianchi explicó a las autoridades policiales cómo habían perpetrado los crímenes en la casa de Bono. Tenía una casa antigua, junto a un lavado de autos. Detrás de la casa había un enorme y antiguo garaje, convertido en taller de tapicería. Llevaron a todas menos a Yolanda Washington a esa casa. Las sentaban en un sillón para después quitarles toda la ropa. Y uno de ellos, porque no siempre lo hacían ambos, procedía a abusar sexualmente de la víctima para después estrangularla con una cuerda. Retiraban del cadáver toda información, ropa o lo que fuera. Todo lo ponían en bolsas y lo tiraban a un vertedero próximo. Después llevaban el cuerpo a un lugar fuera del taller y lo ponían en el maletero del auto en que lo transportarían. En cada caso iban a un área diferente para arrojar el cadáver. Con cédulas y placas policiales falsificadas, los dos primos recorrían Hollywood en busca de víctimas. La descripción que hace Bianchi del rapto de la aspirante a actriz Jane King ofrece una visión estremecedora por su brutalidad. There's the usual cruising around Hollywood. Both of us at the same time spotted her at the bus stop. Angel said, "Do you see what I see?" But Angel smiled at me, and I knew he approved. He definitely wanted to take her to his house. Angel had his handcuffs and his ID on him, and I had ID on me. The ID wasn't used, but when we got to Angelo's house, he stopped in the driveway, and he grabbed her one arm, and I saw him do that, and I grabbed her other arm, and she said, "What's going on? What are you doing?" She's getting scared, and she said, "Oh, let me go, don't hurt me." She's very, very scared. He then put the handcuffs on her with her hands behind her back. Después de llevarla a la casa, Bono y Bianchi se turnaron para violarla. I said, "Now what?" And he said, "Now we gotta, do her in." He said, "You want to do it? You want me to do it?" I said, "Well," I guess I'll do it. Jane King sería abandonada al borde de una carretera, a metros de un campo de golf. Bianchi no solo admitió violación y asesinato, sino también tortura. La joven Weckler había sido inyectada con Windex y también intentaron asfixiarla con gas natural. También explicó el origen de las marcas encontradas en las manos de Loren Wagner. Puso un alambre en las palmas de sus manos que fijó con cinta adhesiva para después conectarlo a una toma de corriente en la pared. Hizo eso para electrocutarla. Juntos, los estranguladores de la colina han asesinado a 10 mujeres. Pero, ¿quién era el líder de este par de primos sádicos? Generalmente, hay un líder, un individuo muy fuerte y otro individuo que psicológicamente es muy pasivo y que hace lo que sea que la otra persona indique. ¿Es idolatría al héroe? ¿Hay algo de haré lo que quieras porque te admiro mucho? He hecho antes esta pregunta. ¿ Quién fue el que dominaba? ¿Quién era el líder? ¿Quién fue el seguidor?
Todo lo que diré es que Bianchi era el charlatán, el que lideraba, el que vendía. Él era convincente. Él podía vender una esperanza a chicas de la calle, puesto que muchas ejercían la prostitución obligadamente y temían a la policía. Así que, sin ninguna duda, él era esa persona. Estoy absolutamente seguro. Y Bono era el más tranquilo, era el más fuerte. Incluso sé de un caso en que Bono dijo no. El incidente estuvo a punto de ser fatal para la hija de una leyenda de Hollywood. Esta es la esquina donde trataron de raptar a la hija de Peter Lorre. Es justo ahí. Peter Lorre, el padre de Catherine Lorre, fue una estrella en la época dorada de Hollywood. Sin saber quién era, los asesinos que fingían ser detectives intentaron secuestrar a la joven, hasta que ella mostró una identificación. Bono reconoció el riesgo y solo puedo suponer que notó que iba a llamar demasiado la atención si ella desaparecía y moría. La hija de Peter Lorre, Hollywood, bla bla bla. Entonces él, según Bianchi, dijo no. Eso revela que Bono dirigía las acciones y a fin de cuentas él decidía si algo se hacía o no. Pero, ¿qué llevó a Kenneth Bianchi y Angelo Bono a violar y torturar a una docena de jóvenes mujeres? ¿Acaso habían nacido para matar? No sé si respondían a cierta clase, porque no eran iguales, y tuvieron roles distintos en todo, pero juntos eran realmente algo horroroso. Sobre todo estaba ese sociópata, Angelo. Bono era un canalla, simplemente un indeseable. Bono era un pervertido sexual, con tendencias sádicas, perversas, que superaron todos los límites que existen. El sadismo sexual es una forma de excitación desviada. Muchos violadores cometen violaciones pese a tener relaciones normales con esposas o parejas. No es porque les falte sexo, es porque el dominio y la subyugación son la clave de su excitación sexual. Sin duda, ese es el caso de Bono. En el caso de Bianchi, de verdad creo que su afán de matar era absolutamente predominante para él y que le habría resultado muy difícil vivir sin mantener esa obsesión. Si un niño crece sin vínculos, ya es un problema. Y eso lo exterioriza, no se lo guarda. Se crea un asesino o un individuo que puede actuar sin la misma conciencia que nosotros. Eso es lo que ocurrió. En Bianchi pareció existir este sentido de tengo que matar. Mató a muchas personas en un periodo bastante corto. Y lo hizo de una forma increíblemente cruel y sádica. Y no cesó cuando cambió de localidad. Así que los hechos indican que este sería un individuo que parece haber nacido para matar. Creo que es muy posible que Bianchi hubiese matado aún sin asociarse con Bono. Creo que estaba en su personalidad. Bono, desde luego, era 20 años mayor que Bianchi, y según mis antecedentes puedo decir con seguridad que no había matado antes. Era un criminal. Cometió varios crímenes, pero no asesinó, y entonces cabría pensar que nunca habría matado si Bianchi no hubiese aparecido para asociarse con él. El testimonio de Bianchi, respaldado por un minucioso trabajo policial, llevó a la condena de Angelo Bono por 9 cargos de asesinato. Ambos primos se libraron de la pena de muerte, pero estarán en prisión de por vida. Bono en California y Bianchi en Walla Walla, Washington.
Algo desafortunado que debemos hacer en muchos casos de homicidio es llegar a un trato con un criminal para atrapar a otro criminal. Es algo con lo que deberé vivir toda mi vida. Si pudiera ir a Walla Walla ahora, mataría a ese hijo de perra. Es bastante tenebrosa la gente que vaga por Hollywood. Yo nací y fui criado aquí, en Los Ángeles. Y nada cambia. No ha cambiado desde el caso del estrangulador de la colina, sigue igual. Y no parece que vaya a cambiar alguna vez. Angelo Buono murió en prisión el año 2002. Kenneth Bianchi continúa en prisión en Walla Walla.